para ir evacuando estas dudas. ¿Cómo anda, profesor? Bienvenido y gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias, José, por la invitación nuevamente. Una alegría estar con ustedes y con todos los oyentes. Es mutuo, sepa que es mutuo. Bueno, profesor, estuvimos hablando recién un poquito con los oyentes sobre esto de las estaciones en la línea del Ecuador, ¿no? Que fue una duda que surgió por allí de un oyente que dijo, si me paro en la línea del Ecuador, ¿en dónde estoy? Vamos a decir, ¿qué podría usted compartirnos sobre este interrogante? Bueno, lo primero que hay que decir es que yo escuché la pregunta del oyente, Sí. estaba realmente atenazado, decía, desde hace 40 años por esta duda, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, la frase textual fue, tengo una duda que me atenaza la garganta. O sea, Es, se ve que era una duda muy profunda. exactamente. Y antes que nada, lo que quiero decir es que la preocupación del oyente se refería sobre todo a la sensación térmica en el Ajá, Ecuador, si bien, hacía frío o hacía calor. bien, Esa era la gran cuestión. bien. Ahora, hay que separar las dos cosas. Una cosa es, en general, el estado del tiempo o el clima, que Ajá, en la zona ecuatorial prácticamente no cambia durante todo el año. Es ajá, decir, en el Ecuador no se siente la diferencia de temperatura entre el invierno y el verano. bien, Incluso en los países que están más cerca del Ecuador, el verano y el invierno, en cuanto a la temperatura, prácticamente son iguales. No hay una bien. gran diferencia. Esa diferencia en la temperatura la sentimos los que estamos más lejos del Ecuador. Ah, Y entiendo. cuanto más lejos estamos, más se siente. Bien. En nuestra zona se siente bastante la diferencia entre una estación y otra, ¿verdad? Claro, cuanto más lejos del Ecuador, más se sienten, podríamos decir, las cuatro estaciones. Exactamente, Bien, exactamente. bien. Ahora, es interesante pensar un poco, más allá de eso, cuál es el motivo por el A, cual sucede esto. a ver. La causa es esta. Lo voy a explicar de una manera un poco fuera de lo tradicional, ¿ok? Bien. Pero que es equivalente a la explicación que se suele dar. Pero creo que es más fácil de imaginarse. Imaginemos la Tierra como una pelota. Ajá. Una pelota que gira sobre sí misma, tiene por lo tanto un eje de giro. ¿Ok? Ese eje, en el caso de la Tierra, sería una línea recta que une el polo norte y el polo sur. Bien. Los que están mirando por internet pueden ver que hay un cartelito arriba de esa imagen que dice eje y Sí. marca una línea que atraviesa la Tierra. Ese se llama el eje de rotación de la Tierra. Bien. Hay un plano que es perpendicular a ese eje, o sea que lo corta formando un ángulo recto al eje Bien. de la Tierra. Ese plano contiene el círculo más grande que se puede trazar en esa dirección sobre la Tierra, que es el Ajá. Ecuador. En esa Bien. dirección de ese plano, el círculo más grande es el Ecuador, del que estábamos hablando recién, ¿verdad? Bien. Entonces, la causa de las estaciones es que el Sol no está en el mismo plano del Ecuador, no está en el plano del Ecuador. El Ah, Sol, nosotros todos sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no es sí. cierto? Pero imaginemos por un segundo que nos concentramos en la Tierra, como si la Tierra estuviera quieta y pensamos cómo se ve el Sol visto desde la Tierra. Entonces, imaginemos que el Sol estuviera en el plano del Ecuador de la Tierra siempre, Ujú. ¿no? Lo que sucedería es que para la gente que vive en la línea ecuatorial, justamente como los que viven en Quito, por ejemplo, en Ecuador, Claro. sucedería que todos los días, a mediodía, tendrían el sol exactamente sobre su cabeza. El Bien. sol a mediodía durante todo el año no haría sombra, no habría sombras. Yo Claro. clavo un palo vertical y la sombra coincide con el palo. Bien. Bien, En bien. cambio, tal vez si pudiéramos poner otra imagen que hay, que yo les envié, Sí, con la Tierra, con la Tierra, no también con la inclinada. Tierra. Exacto, no la que está Exacto. inclinada. Hay uno que, ese, ahí Esa, está. ¿ves? Esa es la situación que yo Bien. estoy describiendo. Ahí va, ¿Ok? perfecto. Entonces, los que están en el Ecuador tienen el sol exactamente sobre su cabeza todos los Excelente. días a mediodía. Los que vivimos más lejos, como por ejemplo los que estamos en el hemisferio sur, que sería como la parte de abajo de la línea ecuatorial,
A mediodía no tenemos el sol justo encima, sino que hace un poquito de sombra. Mm, Y bien, cuanto más al sur nos vamos, más grande es la sombra. bien. Eso quiere decir que el sol no está arriba, arriba en el cielo, está un poquito más abajo. Ah, En el caso más extremo, si nos llegamos hasta el polo sur, eso, fíjense que en el polo sur vamos a ver el sol en el horizonte. Por tanto, claro, las sombras son larguísimas. claro. ¿Eh? Y sería todo el año así. O sea, el sol nunca atraviesa el horizonte en el polo. No, sería Ah, así bien. si el sol estuviera siempre sobre el ecuador. Ah, claro, ahí ¿Ok? está. Claro, Esa es la cuestión. perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Dicho de una manera así más científica, después lo voy a explicar mejor. Pero científicamente sería así. Lo que sucede es que la órbita de la Tierra alrededor del Sol está contenida en un plano que es distinto del ecuador. Entiendo. Esa Bien, es la idea principal. bien. Visto ahora en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Que es, a los efectos nuestros, es como si el Sol se moviera durante el año un poquito para arriba del ecuador y un poquito para abajo. O sea, Ah, se va un poquito hacia el hemisferio norte y un poquito hacia el hemisferio sur. Y durante el año es como si fuera, en esta imagen, subiendo y bajando. claro. El hemisferio norte llega hasta un cierto punto, después baja, vuelve a pasar por el ecuador, vuelve a ir hacia el hemisferio sur, llega hasta un cierto extremo, después vuelve a subir hacia el ecuador. Es Bien, como si se moviera hacia arriba y hacia abajo del plano del ecuador. claro. Eso. Eso, Ah, sí, adelante, sí. adelante. No, no, decime, decime. No, ¿es un movimiento que hace la Tierra o que hace el Sol? ¿Lo hace el Sol? En realidad, no. El Sol, siempre dijimos la Tierra que gira alrededor del Bien, Sol. ahí va. Esto es el efecto del hecho que el plano de la órbita de la Tierra no coincide con el ecuador. Claro, ahí va. Que es como si dijéramos, que se suele decir de esta manera, como si dijéramos que el eje de la Tierra está inclinado con respecto al plano de la órbita de la Tierra. Claro, Así se perfecto. dice normalmente. Que era la otra imagen, ¿no? Es la otra imagen, ahí está. Claro, ¿Puedo ver ahí la otra va. imagen ahora? Ahí Esa. está. Perfecto. Fíjense, esta es la situación cuando durante el año el Sol comienza a alejarse del plano del ecuador y se va hacia el norte, o sea, como si fuera encima del plano en los dibujos, cada vez más hacia arriba, cada vez más lejos del plano del ecuador. Bien. Entonces, ahora en esta situación hay personas del hemisferio norte que les sucede lo que antes sucedía en el Ecuador, es decir, que a mediodía tienen el Sol encima de sus cabezas, no hay Ah, sombra. claro, Pero en ese momento, a los que viven en el Ecuador, en cambio, sí tienen sombra. El, claro, el sol no está sobre sus cabezas, porque el sol está como hacia el norte, digamos, claro, está más bajo en el cielo, no está justo arriba, arriba. claro. ¿Sí? Sí. Esa inclinación que vemos ahí en la imagen, Ujú. ¿siempre es tendiendo hacia el norte o a veces se inclina, digamos, alguna vez queda la cara sur más inclinada hacia el sol o no? ¿O es así todo el tiempo? La cuestión es esta. La inclinación, ¿no? El ángulo que forma el eje de la Tierra con la órbita de la Tierra es siempre igual, es siempre la misma. Ah, mira, Pero ¿qué sucede? Sucede esto, que la Tierra va girando alrededor del Sol. Entonces eso hace que en algún momento, visto desde la Tierra, es sí, como si el Sol se pasara al hemisferio sur. ¿Ok? bien, Entonces, el punto de la superficie terrestre donde no hay sombras se viene al hemisferio sur. bien, Visto en bien, esta figura que estamos mirando, que es como otra perspectiva, es como si el Sol estuviera, ahora lo estamos viendo en la figura del lado izquierdo, ¿no? claro. Imagínense qué pasaría si lo viéramos del lado derecho, que la luz del Sol viniera del lado derecho, ¿verdad? Claro, estaría el sur tirado para Exacto, estaría adelante. el sur más tirado, exacto, más Cla- tirado hacia el Sol. claro, Entonces, ese hecho de dónde es el lugar en el cual los rayos del Sol caen así a pico, eso es lo que hace que ciertas zonas de la Tierra se calienten más que otras durante el año. bien, Entonces, hay 6 meses del año durante los cuales el Sol está hacia el hemisferio norte, donde la parte que más se calienta es el hemisferio norte. claro. Y hay otros 6 meses donde la parte que más se calienta es el hemisferio sur.
Y después, Entonces, sobre la sí, línea del Ecuador, sí hay una variación de... sí, sí hay una variación. Claro, que Hay, creíamos que no había, pero sí hay. sí hay. Lo que Bien, sucede es que es muy chiquita. claro, ahí va, Esa es la cuestión, que es muy pequeña, comparada con la nuestra, que es mucho más grande. claro. Muy, muy bueno. Está buena la imagen esa que nos compartió de la Tierra inclinada, Ujú. porque es muy ilustrativa. Claro, hay como un cierto ángulo. Hay un ángulo Claro, claro, entre claro. los rayos del Sol y Bien, el eje de rotación de la Tierra. Y ese bien, ángulo es el que causa las estaciones. claro. Y nosotros decimos Ecuador como país, pero en realidad es un fenómeno que se da en toda una franja del planeta, digamos. Exacto. Hay toda una franja, la franja más cercana a la línea ecuatorial, que Claro, se llama la zona tropical, que la característica principal de esa zona es que en esa zona siempre hay 2 días en el año en los cuales tienen ese fenómeno de que el sol no hace sombra. mirá. O sea que está precisamente, bien, bien, podemos decir 90 grados, así. 90 grados. A Claro, mediodía cae vertical. claro. Ah, ¿Ok? ahí está, mira, otra Fíjense, imagen. ahí otra imagen donde ahí vemos lo mismo que decíamos antes, ¿no? Claro, Acá en este caso el sol está dibujado hacia el hemisferio sur, claro. está abajo del ecuador. ¿Ok? Muy bueno. Entonces la zona que se va a calentar más es el hemisferio sur. Eso es lo que sucede cuando nosotros decimos acá que para nosotros es verano, Claro. pero al mismo tiempo para los del hemisferio norte es invierno. Y en el Ecuador hay un grado de variabilidad. Aunque yo creía que no, por ejemplo. Yo estaba convencido que el Ecuador era todo el año igual. No, hay un Es- ángulo de variación. sí, pero como te decía antes, M- es mínima la Mínimo, variación, es muy claro. pequeña, muy pequeña. En Muy cambio, cuando nos interesante. vamos más lejos del Ecuador, es más grande. En particular, cuando nos vamos por debajo de ese ángulo, que ven que está dibujado ahí un angulito, Sí, 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 que tiene sí. un número, son 23 grados y pico, esa sería la latitud de los trópicos. Bien. Cuando estamos Ah, más al sur del trópico o claro. más al norte del trópico, ahí es donde se notan más las estaciones, que es Ah, en nuestro caso, porque en nuestro caso no existe ese fenómeno. Acá en la Argentina nunca hay un día en el año en el cual no haya sombras a mediodía. claro. Si ustedes se fijan con cuidado, van a ver que es cierto, las sombras cuando nos vamos acercando al verano Sí, se van sí. haciendo cada vez más cortitas. Sí, sí, sí. ¿Ok? De hecho, el 21 de diciembre es el día que las sombras son más cortas a mediodía Ah, qué interesante para y después se observar. van alargando otra vez, pero nunca llega el sol a estar exactamente sobre nuestra cabeza. Claro. Muy bueno, muy interesante. Yo eso lo noto, a veces cuando salgo por ahí a correr, a veces voy mirando el suelo mucho tiempo y bueno, hay alturas del año donde sí, siempre me llamó la atención, che, mi sombra está para acá y ahora está para este lado, está bueno porque es ilustrativo la sombra que uno va mirando. O sea, el 21 de diciembre es la sombra más El- corta del año, a mediodía, ¿no? al Porque siempre mediodía. hay que comparar siempre a la misma hora para poder comparar bien, ¿no? Si Perfecto. comparamos a mediodía, el 21 de diciembre es el día que la sombra es más corta. Muy, muy bueno. Profesor, ¿quiere que hagamos una pausita musical y pasamos al otro tema? Porque hoy usted nos trajo dos cosas Dale. para exponer. Muy interesante, están llegando los mensajes. Interesante el tema, nos acaba de tirar Patricia acá al chat. Hacemos una pausita, profe. Guadalupe es, vamos a decir, si ya que estamos hablando en términos de Star Wars, sería la Padawan de Mariana Carranza. Mariana Carranza es la maestro Jedi que le enseña a la joven Padawan a usar las herramientas del aire de Radio María. Gracias, Guada, por la música. Y bueno, tenemos que seguir adelante con la programación porque hoy el profesor trajo dos temas. Uno del Sol y el Ecuador, y otro, nos vamos ahora a la noche. Bueno, también se la puede ver de día, no, la luna, porque hubo otra consulta de un oyente que nos preguntó si era cierto eso que la luna influye en el nivel que tiene el mar en la Tierra y si la luna influye o genera las olas, si hace que el mar se mueva. Nos pareció interesante porque ya hablamos del Sol, ahora hablamos de la luna. Profesor, ¿es cierto eso que la luna influye en el mar de aquí de la Tierra?
Sí, es verdad. Los Ajá, que viven en las costas, seguramente, o si hemos ido en el verano a la costa atlántica, sí. probablemente hemos notado que hay ciertas horas del día en las cuales el nivel del agua es más alto Ujú, y otras en las cuales es más bajo. Y bien, todos los días eso va sucediendo, se va repitiendo, ¿no? Hay 2 veces en el día generalmente, depende un poquito del lugar, pero hay dos claro. veces al día que el agua está más alta y 2 veces que está más baja. Eso se llama las mareas, exactamente. Ahí va. Ese fenómeno está ligado, sí, a la luna. Realmente es así. Wow, me cuesta imaginarlo. Es Sí, tremendo. es difícil. Sí, sí. Está relacionado con la luna y también con el sol, pero sobre todo con la luna. Lo más Ajá. importante es el efecto de la luna. Lo que Bien, sucede es esto, que la luna y la Tierra se atraen con una fuerza que se llama la fuerza de la gravedad, ¿no? bien. Es lo mismo que atrae a todas las cosas que están sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Si yo suelto algo que tengo en la mano, se cae al piso. Ujú, Eso es por la atracción de la gravedad. bien, ¿Ok? Esa misma fuerza es la que mantiene cerca a la Tierra y a la Luna, que hace que gire la Luna alrededor de la Tierra. bien. Ahora bien, la Tierra atrae a la Luna, pero también la Luna atrae a la Tierra. Esa atracción es mutua, Ajá. es de las dos. Ahora, ¿qué pasa? La fuerza de la gravedad es una fuerza que depende de la distancia. A ver. Cuanto más lejos estoy, menor es la fuerza de la gravedad. Eso, Ah, eso quiere decir, si yo subo a un globo aerostático o mejor a una nave espacial y puedo ir muy alto con un cohete, ¿no? sí. Cuando voy muy alto, poco a poco la fuerza de atracción de la gravedad empieza a disminuir, porque depende de la distancia. Puede ser por eso. Me imagino las filmaciones que hay de los astronautas Ujú. que, que se caen lento. Mm. Sí, Se ve en las imágenes espaciales. sí, ahí es un fenómeno un poquito más difícil de entender, ¿no? Ah, Lo que bien. sucede ahí. Bien, Porque bien. realmente ahí la sensación esa de que flotan los astronautas, Sí. en realidad es porque todo lo que está en la nave se está moviendo con la misma velocidad. Ah, bien. Ese es como tú decís, que es como si se estuvieran cayendo Claro. todos juntos a la misma velocidad. Por eso es que Ah, parece que flotaran. claro. Claro. Ah, mirá, mirá, mirá. Pero este que yo te digo es otro fenómeno más, es que la Bien. atracción es menor a medida que uno se aleja de la Tierra. Perfecto. Lo mismo sucede con la Luna. A medida que uno se aleja de la superficie de la Luna, la atracción de la Luna va disminuyendo. Bien. Entonces, ¿qué pasa? La Luna siempre está en un lugar del espacio, Ujú. por lo tanto está más cerca de alguna parte de la Tierra y más lejos de otras partes de la Tierra. Ahí va. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en una noche de luna llena, ¿no? Y Sí. a medianoche, perdón, tenemos la luna justo encima nuestro, ¿no? Bien alta en el cielo, ¿ok? Sí, sí, En sí. ese momento, la luna está más cerca de nosotros que de los habitantes de nuestras antípodas. Es decir, los que están exactamente del otro lado de la Tierra, ¿no? Exactamente abajo nuestro, del otro lado de la Tierra. Ellos están más lejos de la luna que nosotros, Bien. Claro. ¿ok? Entonces, la fuerza de la gravedad sobre nosotros, que estamos más cerca, la fuerza de la gravedad de la Luna, es mayor que la de los que están del otro lado, más lejos. Claro. O sea, la luna está atrayéndonos con más fuerza, podría decirse, a Exacto. De hecho, nosotros. sí, de hecho, a nosotros la Luna nos atrae. En esa situación que yo digo, ¿no? Ajá. Cuando la Luna a medianoche está bien alta, la Luna nos está atrayendo hacia arriba con Wow. una cierta fuerza. Mira. Esa fuerza es muy pequeñita. Claro. Nosotros casi que no la notamos, realmente no la notamos prácticamente, pero existe, se puede medir. Claro. Se Si puede no, medir. nos despegaríamos del suelo si fuese muy fuerte. Exacto, Claro. exacto. Claro, Es claro. chiquita, Wow. pero existe. Claro. ¿Qué sucede? Que los océanos, las grandes masas de agua de los océanos, que se pueden mover más fácil, ¿ok? Sienten esa atracción de la Luna. Bien. Entonces,
La masa de agua del océano, que está justo abajo de la Luna, en algún punto de la Tierra, esa masa de agua del océano que tiene la Luna justo encima, en lo más alto del cielo, se siente esa atracción y se levanta, Claro, tiende a acercarse a la Luna. claro, claro, claro. ¿Está bien? Porque la Sí, sí, Luna la tira hacia arriba. sí, 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 sí. Y eso hace que haya toda una masa muy grande de agua del océano, que como puede moverse, va acompañando el movimiento de la Luna durante todo Tremendo, el día. tremendo. Siempre la parte de la Tierra que apunta hacia la Luna, en esa parte siempre el agua está más alta. Entonces, cuando pasa eso, la playa se llena o se seca. Se llena, se Se llena. llena. Ah, bien, pero sube, Porque ahí entonces cuando el agua sube, entonces llena la se playa. llena la playa. ¡Wow! ¿Sí? Tremendo. Bien. En realidad no es exactamente el tiempo, si ustedes miran en qué momento tiene la luna más alta, no Sí, coincide muchas veces exactamente con la marea. claro. ¿Por qué? Porque como yo decía, esa masa de agua va siguiendo a la luna, pero recuérdense que con respecto a nosotros, la luna es como que se estuviera moviendo desde el este hacia el oeste. Bien. Y el agua del mar que intenta seguirla, se va moviendo toda esa masa que se levantó, se va moviendo hacia el oeste, se encuentra con los continentes. Claro. ¿Ven? Ah, La masa de agua que viene del Atlántico no puede pasar para el otro lado tan fácil, ¿ok? claro, Porque claro, está América en el medio. Entonces claro. demora un rato hasta que se acomoda el agua otra vez, demora un rato hasta que sube del otro lado, del lado del Bien, Pacífico. bien. Entonces la marea por ese motivo está un poquito retardada con respecto a la Luna. Y eso hará, Pero por la causa, ejemplo, que la sí, costa este tenga una dinámica y la costa oeste otra, ¿o no? Eso es ya, yo ahí ya no soy tan experto, pero pienso que sí, claro, seguramente debe ser así, pero ahí haría tremendo. falta alguien más experto que yo. Muy, muy Y el bueno. Sol, para decir una cosita más, el Sí, Sol también influye en eso. Lo que sucede es que como el Sol está más lejos, el efecto del Sol es más pequeño, pero ujú, existe. De hecho, en los días de luna nueva y sí, de luna nueva y de luna llena también, cuando el Sol y la Luna están uno de un lado y el otro del otro de la Tierra, ¿no? Que es el caso de la luna llena. O cuando están los dos del mismo lado, que es el caso de la luna nueva. El Sol y la Luna están del mismo lado de la Tierra, claro. ahí la marea es más fuerte. O sea, el agua sube más. Bien, bien, bien. Entonces, esto también me imagino que influye, no sé, pienso, en todas las decisiones que hay para a la hora de, no sé, pienso en los navegantes. Eh, y ahí cuando vos entendés por qué los grandes navegantes de la historia de otras épocas observaban la luna, porque Claro, te va a marcar cómo va a estar el mar, básicamente. exacto. Sí, sí, Muy, sí. muy bueno. Acá, profesor, le dejo algunos comentarios. Bueno, Mirta dice, por favor, ¿pueden pasar los gráficos anteriores del Sol respecto al Ecuador? Le respondemos a Mirta que esta nota va a quedar cargada en la página para que después puedan verla completa. Lía dice, ¿cómo me gusta este blog que estamos en red? Muchas gracias por facilitar tanto el conocimiento de la creación en el espacio, profe. Y María Luisa dice, muy interesante el tema, profesor Ferrero, se aprende mucho, gracias, son algunos de los comentarios que le van llegando. Bueno, profesor, nosotros ya vamos cumpliendo el tiempo del programa. Muchas gracias. Muy interesante los dos tópicos que nos trajo hoy. Bueno, lo esperamos el viernes próximo con otro tema a desarrollar y le agradecemos muchísimo. Ah, siempre hacemos el anuncio. Usted ha escrito un libro que lo tenemos por allí para que quienes quieran indagar más en estos temas, que es Nacimos Estrellados, se llama. ¿Nacemos estrellados? Es una Nacemos. pregunta. Bien, Sí, lo sí, sí. podemos conseguir. Lo pueden conseguir, lo pueden buscar en internet, en la editorial Ciudad Nueva, o si no, en muchas librerías católicas de las ciudades del país se encuentra. Y Nacemos, es una pregunta, nacemos nacemos, estrellados. nacemos estrellados, Perfecto. es una pregunta. Y si me permitís, yo también quiero agradecer a Guadalupe antes A ver. de terminar, porque yo soy fan de La Guerra de las Galaxias, Ah, que se mira. estrenó cuando yo era un niño, Sí, sí. y también gracias a mi sobrina que nos está escuchando, también soy fan de Taylor Swift, Up. que es la autora de la música que escuchamos recién. Así que Ah, mira, me hizo dos regalos Guadalupe hoy. qué grande la Guada, le clavó el ángulo con las dos bandas sonoras. Así que, Sí. profe, mire,
Mire, mire, fan de Star Wars también. Ah, sí. Sí, sí. Le mandamos un abrazo enorme, gracias de vuelta y nos encontramos el viernes que viene, profesor. Así es. Muchas gracias. Adiós. Gracias a usted, hasta luego.